¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestra protagonista llamada Umaru, la cual es la chica más querida de la escuela ya que es bonita e inteligente. Pero en realidad todo esto era una fachada, ya que cuando llega a su casa revela su verdadera personalidad, la cual es de una chica holgazana que pasa todo el día tonteando. Y también estaba Taihei, el cual es su hermano mayor que se la pasa cuidando. Llega la hora de cenar y Umaru tiene que ir obligada a sentarse para comer, pero se entera que hoy salió una nueva edición de su manga favorito, por lo que le pide a Taihei que vaya a comprarse. Este no quiere ir ya que al día siguiente ella puede comprarlo, pero una chica perfecta no puede dejar que la vean con un manga, ya que todos están creyendo que ella lee poesía o algo así. Entonces, como su hermano sigue sin querer comprárselo, ella hace un berrinche. Normalmente esto funciona, pero Taihei ahora cree que la consiente demasiado, por lo que intenta negarse ya que tiene que entender que en la vida no todo sale como quieres. Umaru, al ver que no quería ir, intenta su última carta, la cual es el Oni-chan, pero este aún así se niega, por lo que empieza a llorar de verdad, y Taihei termina comprándoselo. Aunque como Umaru era cara dura, también quería papas, por lo que se lo termina quitando y por eso, al día siguiente, esta amanece con ojeras de tanto llorar. Entonces, todos odiaban a Taihei porque creen que es el peor hermano del mundo. En la noche Umaru quería enseñarles trucos a sus hámsters, ya que hay un concurso de talento animal, pero todo lo que se le ocurre es que estos hagan de sirvientes, por lo que se va a dormir. Taihei recuerda cuando compraron los hámsters, debido a que Umaru le parecieron lindos y se puso a llorar para que se lo compre, por lo que para evitar que todos lo miren feos, él cumplió el capricho, pero Umaru nunca había limpiado su casita, así que va para decirle. Sin embargo, como la encuentra dormida, se dio cuenta que debería grabar un video, ya que verla dormir acurrucada con su hámster sería todo un éxito, aunque luego se arrepiente porque por despertarla ahora está toda la noche en la computadora. Al otro día conocemos a su amiga Ubina, la cual estaba nerviosa ya que Umaru trae mucha atención por ser tan linda, inteligente y buena deportista, pero ella era todo lo contrario, ya que no hace nada bien, y es por eso por lo que la admira mucho. Umaru llega a casa y empieza a rodar directo a la computadora y a leer manga, por lo que su hermano, al ver sus notas, no puede entender cómo es que sacan notas perfectas. Es otro día y Umaru se queda viendo a la nada, y todos piensan que estará pensando en algo muy refinado, aunque en realidad solamente estaba planeando cuál será la comida chatarra que comprará para la tarde, ya que tenía planeado embutirse de snacks con gaseosa mientras que veía animes. Pucha, si fuera la vida real ya estaría ya rodando. Umaru quedó llena de tanta comida por lo que se quedó dormida, pero su hermano la despierta para cenar ya que hace tiempo estuvo pidiéndole carne, aunque como ahora está llena, su hermano tiene que comerse todo. Al otro día, Umaru tenía planeado un día de juegos con su hermano, pero esta quería ir al centro comercial para hacer las compras y Umaru lo acompaña, pero está molesta y Taihei no sabe por qué. Entonces la prota empieza a meter un montón de dulces para fastidiarlo, por lo que casi se molesta, pero se da cuenta que lo mejor sería tratar de calmarla. Entonces la lleva para comer heladito, aunque para su mala suerte se le cae, y Umaru le echa la culpa a él por existir. El hermano tiene que cargar con todo lo de Umaru, y esto le recuerda que la semana pasada le prometió a esta jugar con ella todo el día, por lo que Umaru vuelve a hacerla de siempre, aunque Taihei era malísimo en los videojuegos, por lo que no hace nada más que morir. Días después, el hermano estuvo trabajando hasta el cansancio, pero su día aún no terminaba, porque ahora tenía que atender a Umaru-chan, aunque al llegar ve que esta estaba en su faceta perfecta, ya que su amigo Ubina fue a su casa a estudiar, por lo que Umaru ordenó toditito, así que el hermano cree que la amiga es la salvación, porque así podría esforzarse un poco, por lo que la trata de la mejor manera para que vuelva cuando quiera. Rato después, Ubina se va luego de cenar. Entonces, Umaru deja de fingir y empieza a tomar su gaseosa, por lo que cree que su hermano se enojará ya que acaban de cenar. Lo deja pasar ya que ordenó la casa, aunque luego de ir al baño se da cuenta que solo escondió todo. Llega el fin de semana, por lo que Umaru se desveló jugando en línea y ve a Taihei dormir feliz de la vida. Entonces intenta despertarlo para jugar hasta que comience su serie, pero este tiene una cara de muerto, por lo que acepta dejarlo dormir una media horita más. Al escuchar esto, Taihei le dice que le deje dormir más ya que está muy cansado. Entonces Umaru usa su última opción, se echa en su cama para que Taihei se ponga nervioso y salga de aquí. Pero la que se termina quedando dormida es ella. Entonces Taihei también se echa a dormir, y debido a esto, Umaru al final termina molesta porque se perdió su serie. Al día siguiente, Umaru estaba caminando de regreso con Ubina, y le invitan a un concurso de piedra, papel o tijera para ganar un peluche que ella quería mucho, por lo que esta corre con su hermano para decirle que hay una emergencia. Entonces este pide permiso en su trabajo para acompañarla. Taihei se molesta mucho ya que perdió un día de trabajo por esto, pero Umaru lo tranquiliza diciéndole que ella solamente quiere jugar con su hermano, y también necesita descansos, por lo que acepta luego de aceptar
aceptar que tiene que relajarse un poquito, aunque Umaru solo quería dejarlo en una de las tiendas para ella irse a otra y así tener más probabilidades de ganar. El hermano empieza a jugar de mala gana e increíblemente llega al final contra Ubina, a la cual le termina ganando. De regreso Ubina está muy nerviosa, ya que estar cerca del hermano le pone roja. Entonces Taihei cree que está triste por haber perdido, por lo que le regala un peluche. Umaru se molesta porque le regaló su peluche y estuvo siguiéndolos todo este tiempo, ya que perdió de una, por lo que tuvo que comprarlo por internet con el dinero de su hermano. Luego, mientras veía una revista de tecnología, se entera que salió un nuevo juego, entonces se lo pide a su hermanito, pero este se niega ya que hace poco ya le compró uno, por lo que el fin de semana le acompaña a las compras del súper, con el plan de hacerle un berrinche y presionarlo para que le compre el juego. Están a punto de llegar a la zona de juegos, pero se encuentran con Ubina, por lo que tienen que empezar a fingir y Taihei aprovecha para invitarla a comer con ellos, para que así Umaru no pueda hacer su berrinche. Ubina nunca había entrado a un restaurante familiar, por lo que estaba perdida, y Umaru no paraba de decirle indirectamente a su hermano que le compre su juego, hasta que pierde el control y le hace un berrinche. Pero al recordar que Ubina estaba ahí, se detiene y reza que no la hayan visto. Para su buena suerte, Ubina estaba impactada por el sabor de la comida y no le estuvo prestando tanta atención. Al día siguiente, su amiga estaba esperándolos para ir a la escuela, entonces se pone a recordar su pasado ya que ella viene de un pueblito y llegó a Tokio para poder estudiar. Sus papás estaban preocupados ya que vivir sola a esa edad es difícil, pero ella se tuvo fe y para su mala suerte, al llegar a Tokio, todas las personas la miraban por su pechonalidad tan grande, por lo que estaba muy nerviosa. Cuando llega a los departamentos conoce a Taihei, el cual es la primera persona en Tokio quien la miró a los ojos, por lo que desde ahí se puso roja, pero le dio un poco de confianza, aunque debido a esto, Ubina se pone nerviosa cada vez que está con Taihei, por lo que se despide y se van al colegio. Una vez en la escuela, Umaru sigue arrasando, pero de regreso Ubina estaba preocupada ya que tendrán unos exámenes muy difíciles, aunque Umaru no parece asustada, por lo que en casa se pone a jugar hasta la noche, y su hermano le mete terror diciéndole que esos exámenes suelen ser muy difíciles, pero como ella siempre saca buena nota, la deja tranquila. En la noche Umaru sueña con el examen como si fuera un FPS, y era demasiado difícil para ella, por lo que todos empiezan a juzgar su imagen perfecta. Entonces despierta aterrada, y salta a la cama de Taihei para pedirle que la ayude a estudiar. Su hermano sabía que algo así podría pasar, por lo que le da una clase express, y gracias a esto, al día siguiente logra pasearse en el examen sacando el primer puesto. Todos en el colegio se quedan sorprendidos ya que estuvo muy difícil, pero ella dice que tiene su tutor, entonces se las pudo arreglar. Sus compañeros comienzan a halagarla ya que creen que su padre es dueño de una gran corporación y a pesar de ser buena en todo, también es súper educada, por lo que no creen que nadie puede odiar, la cual siempre la miraba feo y le pone los pelos de punta a sus amigas. Pero a esa no parece molestarle, pero se le viene a la cabeza que quizá está sospechando de su verdadera personalidad, aunque le da pereza preocuparse por eso, entonces solamente se imagina cómo sería si la descubre. Umaru se pasa toda la tarde jugando mientras que espera a su hermano, pero como es día de compras se entiende que llegue tarde. Tocan el timbre y esta piensa que es su hermano con bolsas del súper, por lo que va a abrir. Sin embargo, era Kiri. Umaru por un momento sintió el verdadero terror, pero Kiri solamente le dice lo linda que se ve, por lo que le invita a pasar sin darse cuenta. Resulta que Kiri piensa que es su hermana menor de Umaru, y ella aprovecha esto diciendo que sí, y que se llama Komaru, pero se sigue preguntando cómo encontró su casa, y esta le responde que le estuvo siguiendo toda la semana, aunque aclara que solamente fue para entregarle su identificación. Kiri no había encontrado el momento para dárselo, entonces solamente apareció en su casa, y Umaru le agradece, por lo que Kiri queda encantada con ella, ya que es demasiado linda y comprensiva. Más tarde, Taihei llega a su casa y se sorprende al ver que Umaru estaba con otra persona sin fingirse perfecta, por lo que supone que algo está pasando. Sin embargo, se asusta ya que Kiri lo mira feo, aunque Umaru se da cuenta de que es porque está nerviosa, ya que es tan tímida que solamente puede hablar con niños. Al otro día, Kiri vuelve a ir a la casa de Umaru y se imagina cómo Umaru estaría muy agradecida por cuidar de Komaru, por lo que intenta pedirle ayuda para que pueda hablarle en la escuela, pero se arrepiente antes de hacerlo. Umaru se dio cuenta de lo que quería, entonces al día siguiente le habla para agradecerle por cuidar a su hermana menor, por lo que le invita para regresar juntos. Mientras que vuelven, ella está flotando de alegría, aunque se da cuenta que hay una tercera persona, la cual es Ubina. Umaru le explica que siempre vuelven juntas ya que son amigas, por lo que Kiri se pone celosa y se va enojada. En la tarde pasa por la casa de Umaru y le dice que ahora tiene una nueva rival, por lo que Umaru no sabe qué salió mal para que llegaran a eso. En la noche empiezan a ver películas de terror, pero intenta fingir que no tiene miedo ante su hermano. Taihei tenía que ir de compras, entonces Umaru piensa esperarlo, ya que le da miedo verla sola, por lo que se pone a leer un manga. Sin embargo, empieza a llover y se va la luz, por lo que Umaru recuerda la película, y al ver una silueta en la ventana entra en pánico. Taihei llega a la casa, por lo que Umaru corre hacia él por lo aterrada que estaba, pero él estaba más preocupado por la ropa, ya que lo que vio Umaru fue una de sus capuchas. Luego seguían viendo la película, y aunque este estaba temblando, seguía diciendo que no tenía miedo. La mañana siguiente
siguiente, después de la escuela, Umaru va a un arcade donde la tienen como la peor pesadilla de los dueños, ya que siempre arrasaba con todos los premios, por lo que esta vez pusieron cierta dificultad en los juegos para que le cueste ganar algún peluche. Pero Umaru de todas formas logra ganar y arrasar con ellos, ya que tiene sus técnicas secretas para ganar peluches por montones, por lo que Taihei en la noche se molesta, ya que los dejó todos tirados en la casa. Al día siguiente, tiene que practicar tenis por primera vez en su vida, ya que su única experiencia en ese deporte es de animes y juegos, y al empezar ve que se le da bastante bien, por lo que piensa que será divertido. Pero su compañera Sylphie, la cual siempre para retándola, le dice para jugar en equipos. Sylphie jugará con Ubina y Umaru será equipo con Kiri. Sylphie era bastante buena, pero como Ubina no le da la pelota, compensa bastante, ya que Sylphie tiene que jugar prácticamente sola. De todas maneras, no estaban siguiendo las reglas, por lo que este partido no lo ganó nadie, y para colmo, Umaru terminó hecha trapo por los dolores de haber hecho tanto ejercicio. Al día siguiente, el Kouhai de Taihei, llamado Alex, le trajo un regalo del extranjero, el cual es un gatito de porcelana, por lo que estaba muy feliz. Pero se le pasa cuando Umaru le bromea diciendo que a ese paso él terminará siendo su jefe. La mañana siguiente en la casa, Umaru estaba jugando con su hámster contra el gato de porcelana, pero en ese descuido se rompe, por lo que entra en pánico, ya que su hermano se va a molestar mucho si se entera. Entonces, como es muy buena en artes, planea restaurarlo para que no se dé cuenta. Compra todo lo que necesita y empieza la restauración con éxito, pero al momento de dibujar la cara no la recuerda, por lo que entra en pánico, ya que por más que intenta recordarlo no lo logra. Cuando llega su hermano tiene que confesarle la verdad, y este la perdona ya que dijo la verdad, pero al ver tantas cosas le pregunta cómo las compró, a lo que esta le responde que con su tarjeta, por lo que ahora sí se molesta. En el fin de semana, Umaru le pide a su hermano que le acompañe a un torneo en el arcade, y en el lugar Taihei se encuentra con Alex, el cual también había ido a ver a su hermanita. Comienza la presentación de los finalistas y resulta que Umaru es la vigente campeona con el seudónimo de UMR, aunque sus contrincantes también son famosos, por lo que ella cree que será difícil volver a ganar, y para colmo la última elegida fue Sylphie, la cual se está esforzando en ser una buena gamer. Comienzan a jugar y Umaru con Sylphie llegan rápidamente a la final, por lo que empieza la batalla definitiva. Al inicio, Umaru parece tener todo bajo control, pero cuando empieza a atacar, Sylphie aprovecha sus errores para vencerla, por lo que Umaru voltea a ver a su hermano ya que quería lucirse ante él. Entonces Sylphie también voltea para ver por qué se distrajo, por lo que se da cuenta de que su hermano fue a verla. Sylphie se pone roja de los nervios ya que antes había hecho una presentación que llamó mucho la atención, por lo que no puede aguantar más y se va del lugar. Pero este no se quedó quieto, ya que la terminó alcanzando, y debido a ello es que Umaru termina ganando el torneo. Al otro día tienen otro examen y como siempre Sylphie la reta a Umaru por el primer puesto, por lo que sus compañeras piensan que quiere llamar la atención, pero Umaru se dio cuenta que no es por eso, ya que ella solamente quiere ser la mejor. De todas maneras, Umaru termina quedando primera, pero Sylphie solo la reta para la próxima ya que no se rendirá, dice. Aunque lo más importante es que comienzan las vacaciones de verano, y Umaru hará lo de siempre, lo cual es pasarse todo el día en el arcade. Mientras que Umaru juega, Sylphie la reconoce como UMR, por lo que la saluda para volver a retarla, y esta se pone su antifaz al toque para que no la reconozca y acepta jugar con ella, aunque no podrá hacer una revancha del torneo, ya que esta no trajo su mando, por lo que Sylphie la reta al juego que estaba jugando antes y le gana, pero como es un juego que tiene la suerte de por medio, no lo toma en cuenta, y toda la ficha que ganó se le entrega a un viejito de por ahí. Las chicas comienzan a jugar todos los juegos y Umaru siempre gana, pero Sylphie no parece querer rendirse, y por más que pierde, siempre tiene una sonrisa, por lo que Umaru le da su pasador como premio, ya que el objetivo de jugar es divertirse, y aquí ella parece haberlo logrado, por lo que Sylphie se pone bastante feliz. Mientras tanto, su hermano se está horneando ya que hace demasiado calor, pero Umaru estaba feliz de la vida en la casa por el aire acondicionado y la compañía de Kiri, la cual le consiente en todo, por lo que Umaru está incluso más floja que antes. La prota se queda pensando en lo bonita que es su vida en este momento, por lo que se queda dormida, y Kiri al verla así no puede con la ternura, por lo que intenta tomarle una foto, pero Umaru sonámbula se trepa en Kiri, por lo que se termina cayendo, ya que ni siquiera puede mantenerse de pie al verla tan cerca. Kiri se queda alucinando momentos muy felices en el verano, ya que para ella estar en esta situación es la máxima alegría que vivirá, aunque llega Taihei y al verlas tiradas en el piso abre la ventana para que entre calor, y estas se despiertan por el cambio de ambiente. En la noche Taihei estaba trabajando y Umaru entra a la ducha, por lo que nos muestra que conoce las duchas largas, cortas y caras, pero las que más le gusta a ellas es en las que juegas y comes mientras te bañas, pero como las burbujas de baño se terminan quiere recargarlas, aunque su hermano se las decomisó ya que usaba demasiado. De todas formas Umaru sabe dónde están, por lo que se escabulle para intentar agarrarlas a escondidas y echarlos en la tina. Al día siguiente, Taihei
Taihei se da cuenta de que Umaru tiene puras capuchas de hámster, por lo que le da dinero para que se vaya a comprar ropa con sus amigas, por lo que se reúne con Ubina y Kiri. Kiri estaba feliz de que la hayan invitado, hasta que ve que Ubina también estaba ahí, por lo que le cambia la cara y el ambiente se pone tenso. Llegan al centro comercial y empiezan a visitar las tiendas de ropa, pero el ambiente no cambia, por lo que Umaru decide romper el hielo, paseando por todas las tiendas y probándose todo tipo de ropa. Luego se separan para comprar lo que les haya gustado, pero Umaru se encuentra una tienda de videojuegos con un nuevo juego, por lo que la piensa un rato, ya que su hermano le dio el dinero para comprar ropa, por lo que se mete a una tienda de ropa barata y se compra un montón de polos baratos para poder comprar el juego con el cambio. Terminan las vacaciones, por lo que Umaru se tiene que levantar temprano, pero luego de tanto tiempo de vacaciones ya no puede mantenerse despierta, por lo que Taihei tiene que despertarla de un grito para que vaya a la escuela con Ubina. Más tarde, el hermano está en su trabajo y le entrega el reporte al jefe, pero este le pide que lo haga nuevamente, por lo que ahora tiene mucho trabajo. En la hora de almuerzo, sus amigos le preguntan si es su novia la que le hace la comida, a lo cual levanta las alertas de su jefa Stoke, pero él le dice que se lo prepara su hermanita, por lo que le preguntan si es linda, a lo que este responde que solo es normal, ya que recuerda las dos facetas que tiene, aunque sus amigos imaginan otro tipo de normal. Taihei tiene que quedarse hasta tarde ayudando a su amigo y luego va por carne al súper. Entonces, al ver a Umaru dormida en medio de todo el desorden, sonríe, ya que es muy linda su hermanita, aunque de todas formas la despierta de un grito para no perder la costumbre. Días después, Taihei la manda a dormir temprano a Umaru, pero esta solamente finge hasta que su hermano se queda dormido. Va a la cocina por gaseosa, pero como no hay, tiene que salir a la tienda, aunque tiene miedo de encontrarse con una persona con malas intenciones, pero que está preparada para usar defensa personal como en los juegos que vio. Umaru llega a la tienda y se sorprende ya que no hay mucha gente, por lo que compra su bebida y se va rápido. Pero al llegar a casa, Taihei se había dado cuenta que había salido, entonces le da el sermón de su vida, ya que también estaba preocupado de que se tope con personas peligrosas. Al otro día, Umaru está molesta ya que Taihei tiene un día libre, y ella tiene que ir al colegio, por lo que hace su berrinche. Luego de que Umaru se vaya al colegio, Taihei por fin tiene paz, por lo que empieza a limpiar y no sabe qué hacer, ya que en una situación normal atendería a Umaru. Entonces se pone a ver las redes sociales de sus amigos para ver qué hacen en su tiempo libre, aunque nada le llamaba la atención. Mientras que navega por internet, ve un plato que se le antojaba, por lo que se pone a cocinarlo. Entonces se sienta un rato, pero se queda dormido y sueña con Umaru, la cual lo despierta, ya que es raro que se quede dormido, y por eso lo molesta, ya que ahora es él el que no tiene nada que hacer en la casa, por lo que Taihei intenta disimular y se acuerda de que estaba cocinando, que felizmente la estufa se apagó sola. Es otro día y Taihei está haciendo sus trabajos, y Umaru quería enseñarle una actualización de su juego, pero como su hermano está tan ocupado, la ignora, por lo que todos los días estuvo molestándola para que le preste atención. Debido a eso, su hermano toma la decisión de dividir el cuarto. A Umaru al inicio no le gusta la idea, pero al pensarlo bien se da cuenta de que podría vagar sin que la llamen la atención, por lo que acepta. Entonces Taihei está feliz ya que podrá trabajar y hacer sus cosas con más tranquilidad. Umaru se pone a holgazanear como había planeado, pero sigue queriendo atraer la atención de su hermano, por lo que empieza a buscar cosas con qué hacerlo. Y mientras tanto, Taihei estaba preocupado por saber qué hacía su hermanita, aunque al rato Umaru empieza otra vuelta a querer llamar su atención. Taihei intenta llamarle la atención, pero al verla no puede hacerlo, por lo que decide quitar la cortina, ya que no puede estar tranquilo sin saber lo que está haciendo Umaru, por lo que ella continúa hablándole sobre sus juegos como al inicio. Es otro día ya y Kiri los acompaña como siempre, por lo que Umaru quiere que jueguen un juego tipo Monopoly, donde todos tienen que triunfar en la vida. Umaru logra ser la reina de una isla, Taihei logra ser un chef y padre de familia exitoso, pero a Kiri todo le sale mal, por lo que Taihei cierra su restaurante para estar en la misma desgracia que ella. Umaru se da cuenta de lo que hace su hermano, por lo que también intenta apoyarla, pero Kiri se emociona tanto que termina dándole un manazo a la consola y la rompe, aunque luego de eso Taihei halló la inspiración para aprender a cocinar. Llega el cumpleaños de Umaru, por lo que esta estaba muy ansiosa para ver lo que le hace a su hermano, pero se lleva una sorpresa ya que pareciera que no se acuerda, así que termina yendo a la escuela preocupada de que su hermano se haya olvidado de su cumpleaños. En la escuela todos la felicitan y le dan regalos, pero a pesar de esto, Umaru seguía pensando en lo de su hermano, pero recuerda que le dijo que le esperaría en casa, por lo que al terminar la clase sale volando del colegio para ir a esta, y tenía razón, ya que su hermano aún estaba preparando la fiesta sorpresa, y solamente había estado fingiendo en la mañana. Una noche cualquiera, Umaru estaba jugando y le pide a su hermano que le traiga su bocadillo. Entonces esta lo complace de mala gana, pero encuentra la caja de su muñeca, por lo que la bota, ya que Umaru ya no le importa, aunque al rato empieza a buscar las expresiones de su muñeca, las cuales estaban en la caja que botó Taihei. Umaru dice que no le importa ya que la expresión es fea, pero como ve que Taihei estaba preocupado porque cree que era muy importante, se aprovecha para hacerlo sentir mal y hacer su berrinche diciéndole a su hermano que ya no quiere verlo. Pasan las horas y Umaru se despierta en la noche, pero no encuentra a su hermano, entonces le preocupa que se haya ido por lo que le dijo y se pone a llorar, aunque
aunque Taihei regresa en ese momento, ya que había ido a la tienda de juguetes para tratar de encontrar la muñeca, pero solamente encontró las muñecas tradicionales. Al otro día, Umaru estaba feliz y le revela que solamente estaba fastidiándolo, por lo que Taihei se molesta un poco, pero se le pasa al escuchar que Umaru estaba feliz con su nueva muñeca. En otra ocasión, Ubina invita a los protas a comer ramen, ya que tiene unos cupones, dice, por lo que al llegar, Umaru le pide a su hermano que pida un ramen súper picante por ella, y mientras tanto ella comerá uno normal. Umaru quiere tomar gaseosa mientras come, pero como está en público, solo se lo imagina y come con elegancia. Ubina se queda admirada ya que es perfecta hasta comiendo ramen, pero su hermano no puede más ya que es demasiado picante, así que ahora Umaru lo comerá con la excusa de ayudar a su hermano. Taihei estaba sorprendido ya que no sabe desde cuándo a ella le gusta tan picante, y mientras tanto Ubina se alegra de que se lleven tan bien como hermanos. Los días pasaron y Taihei estaba en un bar, ya que dice que su amigo llamado Bomber tuvo un mal de amores con una chica que conoció en una fiesta de solteros. Entonces Taihei quería irse, pero Bomber lo detiene ya que no puede soportar que él se vea tan feliz, ya que cree que tiene novia, por lo que quiere ir a visitar su casa. Taihei se intenta negar, pero aún así su amigo lo sigue, por lo que este le avisa a Umaru que irá a un amigo a su casa y cree que al ver a Umaru en sus fachas va a rendirse con la idea de que tiene novia y ese rumor al fin dejará de circular. Pero llegan a la casa y Umaru estaba dormida, por lo que ahora que comprobó que vive con su hermana intenta echarlo. Pero Bomber se niega ya que Umaru es muy tierna, entonces quiere curar su corazón dañado admirándola. Algo así a lo Komi, ¿no? Umaru se despierta y lo primero que ve es a Bomber, por lo que cree que su hermano ahora es afro, así que lo trepa haciendo un berrinche preguntándole que qué se hizo en la cabeza. Luego de esto, Bomber se va a su casa y aquí nos enteramos de que era el hermano de Kiri. Entonces, al haber visto a Umaru, entra al cuarto de su hermanita para pedirle que lo use de caballito como cuando era niña, por lo que Kiri se avergüenza y lo bota a palazos. En el fin de semana, Umaru va como UMR a la arcade a ver a Sylphie, pero esta quería hacer algo nuevo, entonces van a una confitería y Umaru conocía una muy antigua. Como Umaru es una adicta a la Coca-Cola, compra un montón de dulces a base de cola, y Sylphie encuentra un dulce que su hermano le regaló cuando era pequeña. Intentan pagar, pero como no hay nadie, no saben qué hacer, hasta que ven en el cartel el cual dice que tienen que gritar, por lo que lo hacen con todas sus fuerzas y luego comen sus dulces. Otro día Umaru desayuna papas fritas, por lo que Taihei se molesta ya que eso no es nutritivo. Este acompaña a Umaru hasta donde puede y luego se va a su trabajo, donde pasa un día cualquiera con Bomber cansado de la vida, y Alex con la PC congelada por abrir programas que no tienen nada que ver con el trabajo. Taihei sale de la chamba, pero se encuentra un gatito, y mientras que lo cuida en la calle se termina perdiendo. Entonces camina hacia adelante y recuerda un cartel que vio hace tiempo con Umaru, por lo que sigue adelante, ya que si ya pasó por ahí, tienen que llegar a un lado conocido. Pero por más que lo intenta, no puede recordar cuándo fue que pasó por ahí con Umaru. Así que al acariciar al gatito al que ayudó, recuerda que no fue con ella, sino con otra chica a la cual se pareció un montón a Umaru, por lo que regresa a casa ya que también recordó cómo salir de esa zona. Es otro día ya y amanece nevando, por lo que ahora no tendrá trabajo o escuela, y Umaru quería jugar con su hermano todo el día, pero este tiene una mejor idea, la cual es poner el kotatsu, por lo que Umaru se ponía seria, aunque primero tienen que limpiar su desorden. Instalan el kotatsu y lo primero que hace Umaru es entrar en él y quedarse dormida. Entonces Taihei se preocupa ya que se puede resfriar por solamente abrigarse las piernas, pero al verla enterrada la deja dormir y luego él también se queda dormido soñando con tener muchos gatitos. Llega el 24 de diciembre y Umaru está esperando a su hermano para poder hacer una fiesta en casa con mucha comida chatarra, pero este estaba en el trabajo aún haciendo horas extras navideñas, ya que hay bastante trabajo acumulado. Bomber está harto ya que él quería salir disfrazado de Papá Noel, pero su jefa se le aparece mientras que estaba tonteando, por lo que este se pone a trabajar. La jefa halaga a Taihei por su gran trabajo e intenta invitarlo a salir, pero el prota la rechaza con la excusa del trabajo. Mientras tanto, Umaru estaba sola en casa, ya que no sabe de que Kiri y Ubina se fueron a su pueblo, por lo que no sabe qué hacer ahora. Pero al rato tocan el timbre y son Taihei con Kiri, ya que esta última decidió pasar Navidad con ella, y al final Taihei sí compró el disfraz de Papá Noel, así que lo trae puesto, aunque por otro lado Bomber llegó a su casa y no encontró a su hermana. Unos días después ya estaba a punto de acabar el año y Bomber la pasa junto a Taihei viendo la tele, donde ven que ya estaba haciendo la cola para dar las campanadas de Año Nuevo, y como siempre Sylphie estaba aquí queriendo ser la primera en todo. Taihei propone ir al templo para pasar el Año Nuevo, pero Umaru se niega ya que quiere pasarlo en el kotatsu bien calentita, por lo que Bomber saca las carnes y las cervezas, aunque Taihei no quiere beber ya que Umaru está con él, pero eso no era problema para ella porque tiene su comida chatarra, además de sus gaseosas. Entonces Taihei al ver esto cede ante ellos, por lo que le permite que coman y tomen. Umaru y Bomber combinan sus comidas, por lo que descubren nuevos sabores y se refrescan cada uno con su propia bebida. Pero luego de un rato, Umaru se queda dormida y Taihei prefiere dejarla así por más que dijo que aguantaría hasta el Año Nuevo.
Unos días después, Umaru estaba como siempre, por lo que Taihei le recuerda que prometió ordenar su vida este año, y Umaru intenta zafarse diciendo que no especificó cuándo, pero aún así la obliga a limpiar, aunque esto será después, ya que ahorita tiene planes de ir al templo para celebrar el año nuevo. Pasean por el templo consultando su suerte, y luego van a la casa. Entonces Umaru le pide a su hermano que le ayude este año también, pero a limpiar, hacer la cena y cuidarla, por lo que sigue aferrado a su vagancia, ya que no confirmó la fecha en la cual cambiaría su estilo de vida. Por otro lado, vemos que en Nochebuena la jefe de Taihei no podía dormir, por lo que fue a la empresa y fue por eso que encontró vagando a Bomber. Taihei intentó que salgan los tres, ya que son promoción del colegio, pero esta sabe que tiene una hermana, por lo que los mandó a casa para que la pasen en familia, y ella se sacrificó pasando su Nochebuena viendo películas en casa, aunque Taihei no se olvidó de ella ya que le deseó feliz Nochebuena con una foto de Santa, por lo que terminó siendo un buen día para esta. Volviendo al año nuevo, Kiri estaba haciendo galletas y su hermano le descubre, por lo que se pone nerviosa y Bomber, al ver que no le quiere decir para quién son, pone cara de saber a quién se las va a dar y se va. Kiri hace su primer intento pero se le queman, por lo que lo guarda en una bolsita y continúa con las que le quería hacer para Komaru, y estas sí le salen bien, pero como no tenía bolsas a la mano, va a su cuarto para traer más, y al llegar su hermano, está que se lo come, ya que pensó que eran para él, por lo que le molesta y lo apalea. Al otro día, Kiri estaba feliz ya que logró terminar sus galletas, y en la escuela intenta dárselas a Umaru, pero esta se tropieza por lo nerviosa que estaba, y las galletas terminan desparramadas, aunque Umaru llegó a darse cuenta de que le hizo galletitas, por lo que se la come por más que tocaron el piso y le agradece que están muy ricas, que conmueve a su amiga. En la tarde le entrega las galletas a Komaru y también le dice que están deliciosas, por lo que se siente feliz de que a ambas le guste, y en la noche Umaru le dice a su hermano que le dejaron galletas para él también, pero Kiri le dejó las galletas quemadas, ya que se confundió al momento de llevar el empaque para él. Días después, Ubina invita a Umaru a su casa para hacer chocolates y esta piensa que será divertido, pero al ver lo complicado que parece, trae a su hermano. Taihei quería irse, pero como Ubina no le molesta y ve que su cocina es muy moderna, acepta en ayudarlas y les dice que preparar chocolates no es solamente derretir chocolate y moldearlo, ya que también tiene que poner sus sentimientos, por lo que Evina se pone nerviosa, aunque Umaru no le importa, ya que ella se lo preparó para ella misma, por lo que le pone snacks a su chocolate. Al terminar, Evina tiene que poner para quién es el chocolate, por lo que casi pone querido Taihei, pero al darse cuenta se pone nerviosa y escucha a Taihei decir que no le gusta el chocolate, por lo que termina quedándose. Al otro día, Umaru estaba jugando en su casa y Sylphie la llama para una emergencia, ya que dice que un grupo que le gusta sacó un DVD de su última presentación, así que se van a comprarlo sin pensarlo, y como Sylphie conoce muy bien el lugar, aprovechan para pasear. Luego de probarse varios disfraces y recorrer toda la tienda, terminan comprando bastantes cosas, pero Umaru estaba muy feliz de que a Sylphie le gusta el anime, por lo que Sylphie termina hablando de que su hermano también le gusta, pero él no está enterado de los gustos de ella, ya que su imagen es la de una chica refinada, por lo que jugar y ver anime desentona, y por eso es que se pone nerviosa cuando su hermano la ve. Umaru se da cuenta de que su amiga puso la misma cara que tenía cuando se rindió en el torneo, entonces le cuenta que también tiene un hermano mayor, por lo que Sylphie se relaja ya que ahora tienen cosas en común. Sin embargo, Umaru le cuenta que no es muy compatible con su hermano, por lo que Sylphie le recomienda que lo intente, ya que algo similar le pasó con el anime, por lo que al llegar a casa, Umaru intenta ayudar a su hermano, ya que este cree que está enferma o algo por querer cocinar. En otra ocasión, Umaru sale otra vez a jugar, pero Kiri fue a su casa, por lo que su hermano abre la puerta y ella no puede decir ninguna palabra, por los nervios que le da de hablar con alguien que no sea Komaru. Entra y Taihei intenta romper el hielo hablando de las galletas, pero no funciona, ya que ella sabe que no estaban ricas porque estaban quemadas. Entonces pasan bastantes horas sin decir nada, y Taihei intenta traer algo, pero Kiri se asusta por lo que se queda quieto. Entonces Kiri se esfuerza en decir que esas galletas se las dio por casualidad y le entrega las galletas que eran para él. Más tarde, Umaru llega de jugar bastante tarde ya que ganó más de lo que pensaba, por lo que Taihei la regaña. Entonces intenta cubrirse en Kiri, pero esta también le dice lo mismo, ya que llegó demasiado tarde. Al otro día, Umaru se despierta y ve que alguien comió su flan, por lo que culpa a su hermano y empieza a hacer un berrinche. Entonces este planea llegar al fondo del asunto para enseñarle que todo tiene una respuesta. Empieza a interrogarla y ella le dice que no se lo comió, ya que le quedaron papas y el flan se come al final, por lo que ella no fue. Para Taihei esto es inchequeable, pero como no parece que esté mintiendo, le cree, por lo que Umaru empieza a interrogarlo y le pregunta qué hizo en la noche, ya que sigue con su ropa de trabajo. Entonces Taihei se da cuenta de que no se acuerda de nada, y Umaru lo acusa ya que pudo comerlo sin darse cuenta, pero Taihei no cree que sea posible. Lo prepara
prepara casero ya que se lo prometió y los recuerdos vuelven a Umaru, recordando que la noche pasada se despertó y efectivamente ella comió el flan, pero como estaba medio dormida no lo recordaba y Taihei se dio cuenta, pero Umaru cambia de tema para evitar aceptar la culpa. Esta noche Umaru se duerme mientras juega en la computadora, por lo que al día siguiente amanece con un resfriado y aunque no se siente tan mal, exagera para que su hermano se quede a cuidarlo, pero este se va a trabajar de todas formas ya que no tiene tanta temperatura y es su culpa por dormir en el suelo. Umaru se molesta con él pero solamente se pone a jugar y al día siguiente amanece como nueva, por lo que es un lindo día para ella. Pero esta vez Taihei es el que amanece con fiebre, por lo que Umaru llama al trabajo de su hermano para avisar que no podría ir y como es el aniversario de su escuela puede quedarse a cuidar. Lo primero que hace es ir de compras y planea prepararle comida picante y meterle cebollines por el Anastasio como venganza, ya que este se había negado a cuidarla, pero al llegar a casa ve que su hermano está muy mal y se arrepiente de vengarse, ya que ella fue quien le contagió el virus, por lo que se pone a combatir su virus quedándose ahí para él y haciéndole un collar con los cebollines. Unos días después, Taihei prepara una cena con verduras, por lo que Umaru se decepciona ya que ella quería carne y no le gustan los vegetales, pero su hermano le pide que haga el esfuerzo, ya que se esfuerza mucho en cortarlos de una manera que sean fáciles de comer para ella, aunque ni así se lo come, por lo que tiene que guardarlo al final. Al día siguiente le prepara el almuerzo y Umaru sospecha que le puso los pimientos a su comida, pero Taihei la bota a la escuela antes de que pueda verificar. En la hora del almuerzo, Umaru come con Evina y empieza a decir que es su hermano al que no le gustan los vegetales, vengándose de él por hacérselos comer. Y para colmo, al abrir su almuerzo ve que en la hamburguesa están los pimientos de la noche pasada, por lo que se molesta. Pero Evina le dice que está sorprendida, ya que es muy difícil hacer una hamburguesa con pimientos en la mañana. Así que Umaru se pone a reflexionar sobre el esfuerzo que hace su hermano por ella. Así que en la noche, Umaru salta sobre Taihei, ya que le molestó que pusiera los pimientos en su hamburguesa, pero se compromete a comerlos a partir de ahora, ya que reconoció el esfuerzo que hace por ella. Aunque Taihei vuelve a creer que le sucedió algo extraño para actuar de esa manera. La noche siguiente, Umaru derrama gaseosa sobre el router y no sabe lo que hizo hasta que intenta entrar a su PC y se da cuenta que no puede navegar por internet, por lo que entra en pánico ya que se siente aislada del mundo. Su hermano llega del trabajo acompañado con Bomber y al ver a Umaru en ese estado se enteran de que malogró el internet, pero como estaba deprimida, Bomber intenta animarla y al ponerle un antifaz logra cambiar su ánimo, por lo que pasan el resto de la noche jugando juegos de mesa. Al día siguiente, Umaru va a un manga internet ya que hizo un berrinche en casa y su hermano le dio dinero para que se divierta, por lo que alquila 7 horas y planea leerse todas las series ya que el ambiente es perfecto porque tiene todo lo que podría pedir. Al inicio piensa que es incluso mejor que estar en casa, pero luego de varias horas se siente aburrida ya que siente que algo falta, por lo que se va a su casa abandonando a las 4 horas que le quedaban, ya que lo que le faltaba era su hermanito. Lo siguiente que vemos es que Taihei en sus días de academia era un genio que sacaba notas perfectas, y como sabemos Bomber y su jefa eran sus compañeros. Entonces estos fueron a las máquinas de juego, y en estas Bomber y su jefa fallaron al momento de querer sacar el peluche, por lo que empezaron a pelear. Sin embargo, Taihei se dio cuenta de que los peluches estaban con las patas enredadas, por lo que era muy difícil, aunque él logró sacar 3 utilizando la técnica de la etiqueta, y le regaló los otros 2 a sus amigos. En este tiempo, él vivía en un gran apartamento con su hermanita y le dio un peluche, aunque ahora, 10 años después, vive en ese cuartito también con su hermanita, pero es muy diferente a como era antes. Al día siguiente, Evina los visita para entregarles arroz de su tierra natal, por lo que Taihei le invita para comer aprovechando el arroz y planea hacer comida japonesa para enseñarle lo rica que es a Umaru. El hermano termina de cocinar y Umaru al toque se da cuenta de que hay demasiadas verduras, pero el arroz está muy rico, por lo que a Evina se le escapa su acento ya que le recordó demasiado a su pueblo y se pone muy nerviosa. Terminan de comer y Evina ve el póster de pizza, por lo que le suena la panza ya que tiene aún un poquito de hambre. Entonces Umaru no desperdicia la oportunidad y propone comprar una pizza, así que Taihei intenta evitarlo ya que sería demasiado, pero Evina también la apoya por lo que terminan comprando. Es otro día ya y Taihei tiene una reunión de su trabajo, aunque no están muy emocionados ya que nunca escogen sus proyectos, pero igual tienen que asistir. Mientras tanto Umaru estaba pensando qué comida chatarra comprar para consolar a su hermano luego de que fracase, pero no se puede decidir, entonces entra en un debate consigo misma para escoger el mejor snack, pero no llega a ningún lado, por lo que la versión perfecta de ella termina decidiendo algo que lo haga sentir alegre. Taihei llega a la casa y Umaru le entrega su snack de consuelo, pero su hermano se lo toma como premio ya que lograron aceptar su proyecto, por lo que Umaru se arrepiente de no haber elegido pastel. Taihei invita a Evina a comer como agradecimiento por el arroz que les invitó el otro día,
Así que se van a un restaurante de Parfights y Taihei les dice que no se contenga. Evina no sabe qué pedir ya que todo les parece delicioso, por lo que pide lo mismo que Umaru. El Parfight era gigante, por lo que Evina se queda sorprendida, pero ve que Umaru lo come bastante rápido, por lo que se anima a comer también, y acaban comiéndose varios Parfights, pero aún así se quedaron con hambre, por lo que dejan sin palabras a Taihei. Días después comienza la temporada de lluvia, por lo que Umaru estaba desanimada y Kiri también estaba ahí, pero con cara de muerta, ya que la lluvia despierta traumas de su pasado. Entonces Taihei intenta animarlas, mostrándoles el lado bueno de la lluvia, aunque esto no parece funcionar, por lo que propone ir a la playa luego de que la lluvia termine, ya que el verano estaba por comenzar. Umaru no quiere ya que el viaje y el calor no le gustan, pero para el viaje Bomber los puede llevar y con el calor no tienen que preocuparse, ya que gracias a eso los helados saben más ricos, y al escuchar esto Umaru y Kiri vuelven a la vida, esperando con ansias que llegue el verano. Es otro día ya, y Taihei despierta a Umaru, ya que el verano comenzó, por lo que lo primero que hacen es salir a la calle, y Umaru va con Evina a comprar helados. Después va con Sylphie al arcade, ya que hay una máquina en la que te puedes ganar helados, y le enseña como una experta, lamiendo la tapa. Luego ve maratones de pingüinos mientras que Kiri le da vientito y comen helados juntas, ya que compró bastantes para soportar el verano, y su hermano también preparó raspados parecidos a los Parfights, aunque estos le congelan el cerebro a Umaru ya que lo comió demasiado rápido. Al otro día, Umaru ve en la televisión un comercial sobre un auto gigante, y se imagina a ella misma yendo en ese auto a la escuela sin necesidad de levantarse temprano, por lo que corre con su hermano para comprarlo. Taihei no parece muy convencido, pero Umaru lo anima diciéndole que tiene que pensar en el viaje que harán a la playa, por lo que accede a ir a ver los autos, ya que es raro ver a Umaru con ganas de salir. Van a visitar la tienda de autos y Umaru aprovecha para pedir el que vio en la tele, ya que serán muchos en el viaje, por lo que realizan una prueba del coche y Umaru estaba en su paraíso, ya que tiene todo el espacio del mundo, aunque sus sueños de viajar por el mundo en ese coche se interrumpen, ya que Taihei avanza muy lento, por lo que tiene miedo de atropellar a alguien. Entonces deciden usar el coche de Bomber. En la noche empiezan a hacer las maletas y todos se reúnen al día siguiente, aunque Kiri le cambia la cara al ver a Evina, pero no puede estar mucho tiempo así porque llega Bomber y se da cuenta de que se trata de su hermano, por lo que se voltea para que no la vean, pero a Bomber también le parece conocida y se pone a inspeccionarla. Umaru salva a Kiri sin querer ya que atrajo la atención de todos, por lo que Bomber le pregunta a Taihei quién es ella, y este dice que es su hermana, por lo que Bomber se imagina una historia loca como si fuera otra hermana, y no se ven debido a problemas familiares, por lo que no pregunta más. En el carro Kiri se pregunta dónde estará Komaru, ya que había hecho planes con ella. Entonces intenta preguntárselo a Taihei, pero su hermano los interrumpe ya que le sorprende que ella se llame Kiri igual que su hermana, ya que cree que es una desconocida que se parece a su hermana. Entonces Kiri se queda callada para no llamar más la atención. Llegan a la playa y luego de almorzar se ponen a jugar en el mar, mientras que Kiri y Umaru conversan. Kiri le pregunta si Komaru está bien, por lo que Umaru estaba a punto de confesarle que son la misma persona, pero Bomber hace un escándalo con unos pájaros que lo persiguen, y debido a esto Umaru lo piensa mejor. Luego de esto van al acuario y Umaru le dice a Kiri que su hermanita le contó que prometieron ir al acuario. Entonces decide mantener su mentira diciéndole que Komaru tenía asuntos urgentes y por eso no fue. Kiri le confiesa que Bomber es su hermano y es muy torpe, ya que solo cambiándose un poco el peinado fue suficiente para que no la reconozca, y por eso es que siempre que la molesta para apaleándolo. Además, en la ceremonia de apertura lo apaleó enfrente de todos, y es por eso que todo el mundo le tiene miedo en el colegio. Bomber empieza a hablar de ella, diciendo que quizá hubiera sido mejor no haber ido a la ceremonia, ya que después de eso dejó de hablarle, por lo que Kiri casi interviene de no ser porque Evina lo hizo antes, y le dice que no es cierto, ya que toda hermana apreciaría que él esté ahí. Debido a esto, Bomber queda admirado de Evina, y dice que quisiera que ella fuera su hermana, por lo que Kiri se molesta y lo apalea otra vez. Taihei se queda cuidando a Bomber mientras que las chicas se van a jugar a la playa, y de la nada aparece Sylphie, la cual estaba de vacaciones en yate con su hermano. Sylphie quiere aprovechar que se encontró con Umaru para competir contra ella en juegos de playa, pero Umaru la convence de solamente divertirse, por lo que continúan jugando en el mar, pero todas juntas, por lo que terminan el día divirtiéndose mucho. Regresan de la playa y al día siguiente tienen que volver a trabajar, pero Taihei quería volver a salir en su siguiente día libre, ya que Umaru parece haberse divertido mucho, aunque cuando se lo propone, esta le dice que prefiere estar en su casa, por lo que en realidad no avanzó nada. Varios días después, Umaru estaba viendo la televisión y ve un comercial de una almohada en la que te relajas al instante, por lo que quiere comprarla, pero no puede hacerlo ya que su hermano la descubre y se niega porque ya tiene una almohada de gato, aunque Umaru no le gusta ya que se aburrió de ella. Está despierta y ve que su hermano le compró la almohada, pero al echarse en ella se convirtió en un vago, por lo que es algo muy peligroso, aunque de todas formas quería probarla un poquito, de no ser porque ahora pasa un set de grabación donde están promocionando su almohada de gato como la mejor almohada del mercado, y como ella lo tiene, sale volando con su almohada, aunque todo esto había sido un sueño y al despertar aprecia más su almohada de
gato. Al otro día en la escuela, Evina intenta hablar con Sylvie, pero esta va ya que quiere verse con UMR, por más que ella no sepa que se verá, aunque de todas formas tiene fe y por eso se retira. Umaru escucha esto porque va corriendo al arcade para encontrarla y le pide que de ahora en adelante acuerde con antelación sus reuniones, ya que tuvo que correr para llegar. Pasan por una juguetería y entran, ya que hay una versión de la muñeca que le gusta a Umaru, pero no tiene suficiente dinero, por lo que decide jugar la lotería de juguetes, ya que hay probabilidades decentes de que salga ganadora. Lo malo es que pierde en sus 2 intentos. Sylvie, al verla perder, también se une para tratar de ganar la muñeca, pero las 4 veces que jugó pierde, por lo que se van resignadas, aunque ahora tiene una libreta donde podrán acordar sus salidas con antelación. Otro día, Umaru y Taihei van a comer carne, pero Umaru estaba triste por no haber invitado a Evina, aunque ella también fue a comer carne sola, ya que si son muchos suelen poner mucha carne, por lo que no se fríe bien. Además, también suelen voltearla mal, y todo lo que podría salir mal Taihei lo hace, por lo que termina quemando todo. Menos mal que Umaru había estado haciendo carne por sí sola, entonces comen esa carne y luego salen satisfechos. Se encuentran con Evina al momento de pagar, y estos se sorprenden ya que tiene que ser muy hábil para comer carne sola. Al día siguiente, Umaru recibe a su hermana disfrazada de lobo tratando de darle un susto, pero no funciona, aunque al abrir su closet, ve a Kiri encerrada, lo cual sí logra asustarlo. Entonces Umaru la felicita por cumplir la misión. Resulta que estaban comiendo, y se acordaron de que era octubre, pero como no sabían qué hacer, terminaron disfrazando. Taihei va a salir, por lo que Umaru se le ocurre disfrazar, y lo convierten en un cocinero asesino que está haciendo la cena. Taihei prepara todo tipo de comida con calabaza, aprovechando que es temporada, y remata con un pie de calabaza, por lo que todos comen felices su cena de Halloween. Al otro día, Umaru se levanta y no quiere ir al colegio, ya que tiene mucha flojera, por lo que le dice a su hermano que se siente mal y frota el termómetro con su cuerpo para simular fiebre. Entonces, este la deja en casa y le avisa a Evina para que no la espere. Umaru en su casa comienza a vagar feliz de la vida, pero empieza a aburrirse, lo que piensa en lo que pasarían sus compañeros si la descubren, por lo que se asusta y termina yendo a la escuela, diciendo que ya se siente mejor y no quería faltar. Por ello, sus amigos la rodean para verificar si en realidad se siente bien. En la noche, Taihei ve que ya no tiene fiebre, pero sigue preocupado por si recae, aunque Umaru le muestra cómo puede fingir fiebre, por lo que este se molesta con ella por mentir. Ahora, nos remontamos un poco al pasado, un día antes del cumpleaños de Taihei, ya que este día Umaru estaba aburrida y se acuerda del cumpleaños de su hermano. Por un momento planeó dejarlo pasar, ya que no sabe qué regalarle, y a Taihei no le emociona mucho ese día, pero ese no es motivo para ignorarlo, por lo que llama a Evina para conversar sobre ello. Evina dice que no le importa mucho el precio, ya que lo que le importa es el cariño, por lo que cree que hacerle algo a Manu sería bueno, pero a Umaru le parece demasiado, entonces intentan pensar que pueden regalarle, pero no logran hallar su respuesta. Evina le había hecho unos guantes de cocina, por lo que Umaru se da cuenta que lo que dijo estuvo feo, entonces la anima diciéndole que hacerle cosas es perfecto, por lo que Evina muestra todo lo que hizo a Manu y le recomienda a Umaru que haga lo que mejor le parezca. En la noche, Umaru espera a las 12 AM para celebrar su cumpleaños, pero él no se despertaba, por lo que se desanima y se molesta. En la mañana, Umaru alcanza a su hermano ya que planearon salir por su cumpleaños e intenta agarrarlo del brazo, pero a Taihei no parecía gustarle, ya que la aleja cada vez que hace eso. Comienzan a pasear por las tiendas y parques hasta el atardecer, entonces caminando encuentran una tienda de juegos, por lo que Taihei quiere entrar. Sin embargo, a Umaru se niega, ya que a él no le gustan estas cosas, por lo que Taihei intenta gastar todo su sueldo en la lotería, y Umaru se desespera por detenerlo, ya que si hace eso, luego no podrá comprarle nada. Resulta que Taihei solamente estaba provocándola, ya que a él le gusta más cuando ella no está fingiendo cosas que no le gustan, entonces le pide que sea ella misma. Días después, terminan las clases y comienzan las vacaciones de verano, aunque la profesora les recomienda estudiar, ya que hay muchas personas con notas bajas, por lo que Evina se desanima. De camino a casa, Sylvie propone ir a la playa otra vez, por lo que todas se quedan sorprendidas ya que deberían estudiar, pero Sylvie dice que el verano no es para eso, ya que pueden estudiar en cualquier momento, pero esos días libres no los tendrán en otro momento que no sean las vacaciones, por lo que todas se animan. En casa, Umaru estaba pensativa, entonces comienza un debate consigo misma, ya que quiere confesarle a todos que finge ser perfecta, pero llega a su hermano y esto se olvida de lo que estaba pensando. Ve que trajo un folleto de una nueva piscina, por lo que luego de ver qué tal era, acuerdan ir otro día, y en la noche su hermano la nota rara, ya que esta no está en su forma chiquita, pero ella se excusa diciendo que había prometido cambiar. Al otro día van a la piscina y todo el mundo empieza a ver a Umaru, entonces Kiri se pone en modo perro guardián y ahuyenta a todos con la mirada. Comienzan a jugar en la piscina, pero como Evina no sabe nadar casi se ahoga, y luego de salvarla, Motoba participa en un concurso de natación, y Sylvie quería ser la número 1, por lo que tuvieron que detenerla. Siguen jugando y aseguran de que Evina no se ahogue, y luego Umaru quería contarle a todos la verdad, pero como no sabía cómo
decirle, realiza una reunión consigo misma en ese momento, por lo que se decide envolverse con Maru y Kiri. Entonces se da cuenta que quiere decirles lo que intentó confesar en la playa, por lo que la detiene ya que siente que se está esforzando demasiado y no quiere que le cuente algo que no quiere decir. Las demás también apoyan a Kiri ya que todos guardan secretos. Entonces Umaru se alegra de que ellas sean sus amigas y se queda como Umaru perfecta. En casa le cuenta su día a su hermano y este se alegra, ya que pensó bien su decisión y le dice que hasta él tiene secretos con sus amigos, por lo que Umaru se molesta, ya que si hubiera sabido eso antes hubiera sido de ayuda. Ahora sí, comenzamos con la temporada 2. Volviendo al presente, Taihei avisa que no volverá hasta el día siguiente, ya que tiene que terminar su trabajo, por lo que Umaru se queda sola. Esto parece molestarla al inicio, pero en la noche comienza a jugar y se da cuenta que ahora su hermano no está, por lo que puede hacer lo que quiera. Se queda jugando hasta tarde y debido a eso al día siguiente despierta a las 8, por lo que se asusta y sale al balcón para ver si así puede recuperar un poco del tiempo perdido. Pero felizmente que su hermano llegó, por lo que Umaru vuelve a ponerse contenta. Al otro día Taihei levanta a Umaru ya que tiene que ayudar en la limpieza del departamento, pero como no es obligatorio ella no quiere ir, aunque termina accediendo ya que por la imagen que tienen de ella se vería raro que falte. Se encuentran con Evina, la cual estaba limpiando el jardín, ya que le es familiar a lo que hacía en su pueblo natal. Entonces Umaru intenta arrancar las malas hierbas y le parece divertido, por lo que le gusta la más grande, pero se golpea ya que usó mucha fuerza. Taihei se disculpa por obligarla a limpiar y le permite irse al cuarto, pero Umaru se queda ya que ve que Evina sigue trabajando. Luego de limpiar todo el patio, están alegres por el buen trabajo y lo celebran bebiendo cosas heladas para calmar la calor. En la tarde, Sylvie está platicando ya que tiene un partido de fútbol y se da cuenta de que UMR es muy buena jugando, por lo que le pide que le entrene, y como se supone que van a ser equipo, accede a ayudarla. Realizan la sesión de entrenamiento intensivo y Umaru termina enseñándole que la confianza en el equipo también es importante, por lo que Sylvie está lista para el partido. En el colegio, Umaru se da cuenta de que el uniforme de Vina es distinto, ya que la mayoría no quería una competencia de clases, por lo que terminaron nivelando los equipos según las notas de educación física, lo que significa que Sylvie estaba en otro equipo, y hablando de ella, llega demostrando el gran dominio del balón que adquirió el fin de semana. Comienzan a jugar y Sylvie mete el primer gol paseándose sola por toda la cancha, por lo que Umaru intenta detenerla, pero no lo logra. Entonces esta mete el segundo, aunque se empieza a cansar, por lo que Umaru organiza el contraataque y logran empatar el partido. Sylvie no sabe cómo es que el equipo de Umaru se volvió tan bueno, pero al verlo se da cuenta que todos actúan juntos, por lo que recuerda lo que le dijo UMR sobre el trabajo en equipo. Entonces empieza a direccionar a sus compañeras y logran dar pelea, pero terminan perdiendo 3-2. Umaru estaba preocupada por Sylvie, ya que perder luego de forzarse tanto puede saber mal, pero sus compañeras de equipo se la adelantan ya que quedaron encantadas por cómo jugaron luego de que Sylvie tomara el mando. Aunque luego de eso siguen otras competiciones, por lo que le vuelve a pedir ayuda a UMR. En la noche, Umaru estaba viendo la tele y ven la novela cómo hacen amigos con solo pedírselo alegremente, pero Umaru no cree que eso sea real, aunque Taihei le dice que al menos tiene que intentarlo, si no se arrepentirá luego, pero Umaru no le cree ya que él tampoco tiene muchos amigos. Al otro día ve que luego del partido Sylvie y Kiri se llevan mucho mejor con sus compañeras y probablemente hagan nuevas amigas, por lo que Umaru intenta hablar con alguien, pero se da cuenta que nunca iniciaron una conversación, por lo que se pone nerviosa. Saliendo de clases, le pregunta a Evina si cuando invitó a Kiri tuvo miedo, a lo que le responde que sí, pero si no lo hacía, luego se arrepentiría, por lo que se decide hablarle a Sylvie y Kiri, pero ellas ya estaban atrás suyo siguiéndola, por lo que solamente hace su pregunta con una sonrisa, y todas aceptan volver a casa juntas como amigas. En el trabajo, Taihei invita a Bomber y a Alex a cenar a su casa, por lo que cuando llega Alex se había olvidado algo ya que había un festival de anime transmitiéndose. A Umaru se le hace familiar a Alex y luego de un rato de verlo se da cuenta que actúa igual que Sylvie, por lo que deduce que es su hermano y empieza a ver el festival junto a él. Alex se va a su casa y se despide de Umaru ya que se hicieron amigos, pero hace una llamada diciendo que encontró a Domo Umaru, o sea ella, aunque le cuelgan por jugar al espía. La noche antes de dormir, Umaru estaba rascándose la oreja con un limpiador de oídos, pero lo deja tirado por lo que en la mañana Taihei lo pisa, entonces lo bota y Umaru al despertar le picaba la oreja y no encontraba el limpiador, por lo que empieza a patalear porque le empieza a picar mucho la oreja. En su trabajo, Taihei se da temprano ya que tiene que comprar uno nuevo, pero Bomber al enterarse le dice que se apure ya que una vez que lo usas la picazón aumenta. Llegan a su casa y confirman la teoría de Bomber, por lo que le dan los limpiadores de todos los tipos y formas. Entonces Umaru al fin se queda satisfecha, mientras que Taihei le rasca la oreja, aunque este recuerda que la última vez que se rascó la oreja fue por su madre. En la escuela se empieza a esparcir el rumor sobre la familia de Umaru, ya que dicen que sus padres son alemanes y su hermano es muy guapo, pero que Umaru se queda pensando. En ese momento llega Sylvie y le invita a su casa. Una vez adentro ven que su casa es muy japonesa, pero adentro tiene muchos pósters de anime. Van a estudiar al sótano y se da cuenta de que todo lo que decían los rumores sobre ella en realidad es sobre Sylvie. En la noche Taihei encuentra a Umaru dormida encima de un montón de cosas, por lo que al día siguiente la despierta para enseñarle a limpiar, ya que por más que limpia todas las semanas siempre termina ensuciando todo, pero Umaru intenta justificarse diciendo
que si no fuera por ella, él no tendría nada que hacer los fines de semana, aunque de todas formas la obliga a limpiar. Este le enseña sus 3 reglas básicas para poder realizar una limpieza completa, por lo que intenta botar su peluche ya que no tiene dónde ponerlo. Pero, como Maru se dio cuenta que sacó sus palabras de un libro de autoayuda, permite dejar el peluche encima de su escritorio. De todas formas, lograron hacer una limpieza perfecta, por lo que están alegres de haberlo hecho. Taihei aún estaba un poco preocupado, ya que no sabe si durará mucho, pero Umaru se toma en serio las lecciones que recibió, por lo que mantiene ordenado el cuarto, y la siguiente semana, tal y como dijo Umaru, Taihei no tenía nada que hacer. Umaru tenía planeado ir al cine, y cuando llega el día, habían planeado ir a comer primero, pero Sylvie ya había comprado canchita, entonces comen eso, aunque lo peor era que no sabían qué película ver, ya que Umaru quería ver una y Sylvie otra, pero esta última deja que Umaru escoja, ya que luego verá otra con UMR. En plena película, Kiri estaba nerviosa por ver a tanta gente, pero cuando comienza la peli se le pasa, aunque Sylvie se queda jato, ya que se había desvelado la noche pasada para estar al día en la saga que quería ver, y para colmo, Evina tenía hambre, por lo que su panza suena, pero la peli la salva ya que el sonido del cine la camufló, aunque a pesar de todo, Umaru se divirtió bastante. Es otro día ya, y Kiri visita a Umaru, y siente que es el paraíso a diferencia de su casa donde está su hermano. Pero llega Alex ya que compró un juego nuevo y vino a jugarlo con Umaru. Esta los presenta y comienzan a jugar juntos, pero Kiri no puede seguir el ritmo de la conversación, por lo que se empieza a poner nervioso, aunque luego en pleno juego se le hace familiar una situación, por lo que propone una acción y Alex otra. Entonces Alex piensa probar ambas, pero se sorprende al darse cuenta de que Kiri tenía razón. En la noche Umaru compró un juego nuevo que está de moda, por lo que al día siguiente comienza a jugar, y por más que al inicio pensó que lo terminaría rápido, termina demorando una semana, y aún no lo termina, por lo que Taihei se empieza a preocupar por ella, ya que se ve fatal por jugar tanto, aunque piensa que se le pasará pronto, pero pasan los días y sigue igual. Por si no fuera poco, es un juego bastante famoso, por lo que lo ve por todos lados, e incluso Alex fue consumido por este. Entonces Taihei, al regresar a casa, le consulta a Evina si sabe cómo hacer que deje ese juego, ya que se había vuelto adicto, pero como ella tampoco lo jugaba, no sabe, aunque si algo le gusta, ella no lo dejaría por nada del mundo. Entonces Taihei ataca el problema desde otro ángulo. Este aplica la del si no puedes con ellos, únetele. Así que se compra la consola para jugar con Umaru, pero le enseña los límites que debes tener en un juego, diciéndole que el juego le gusta tanto que prefiere tomárselo con calma, por lo que Umaru acepta su consejo y mantiene el orden de su vida. Así que luego de un mes, por fin terminan el juego, por lo que Taihei canta victoria, pero no contaba con que ya estaba saliendo la segunda parte del juego. Una noche, Bomber cena con ellos, y le cuenta a Umaru que en la preparatoria era conocido como un demonio, pero era porque siempre sacaba 100 en todos los exámenes, y en esos tiempos conoció a una chica, aunque al mencionarla, Taihei intenta que dejen de hablar de eso, por lo que Umaru se da cuenta de que algo le molesta, pero como es él, están tranquilos, ya que nunca se molesta de verdad. Empieza a llover, por lo que el hermano va a secar la ropa, y mientras tanto Umaru con Bomber piensan en probar lo que está preparando, y Taihei al darse cuenta le grita de verdad. Entonces Umaru empieza a llorar. Bomber le dice, oye, no es para tanto, por lo que Taihei se calma, pero lo hizo ya que es aceite y está caliente. Entonces se disculpan con él, y mientras que cenan, Bomber estaba sorprendido, ya que es la primera vez que lo vio molesto. Al otro día, Kiri va con un aura de felicidad a la casa de Umaru, pero se le pasa cuando ve que está con Alex, ya que este quería entregarle otro gato de cerámica, por lo que Umaru recuerda que el anterior lo rompió, pero pasa piola diciendo que solo lo remodeló. Alex también le entrega un regalo a Kiri, el cual es su muñeca favorita, ya que logró vencerlo en el juego la vez pasada. Kiri pensó en regalárselo a Umaru, pero al ver que muestra mucha carne, se arrepiente, ya que le parece bastante obsceno para Umaru. Entonces lo guarda en su caja y se va para botarlo, aunque recuerda que en su familia no son mucho de dar regalos, y Umaru estuvo muy feliz por ella, entonces decide quedarse. Al día siguiente, Umaru ve un comercial de hamburguesas y empieza a delirar mientras come. Entonces, otro día, cuando están regresando al colegio, se le escapa sin querer que quiere comer hamburguesas, por lo que todas deciden ir a comprar al McDonald's. Kiri dice que nunca había ido, ya que es un lugar al que no sueles ir solo. Entonces entran y empiezan a comer sus hamburguesas, pero ven que Evina tiene un montón, por lo que Umaru cambia de tema para que no pase vergüenza diciendo que una hamburguesa sabe mejor caliente. En la noche, Taihei le pregunta a Umaru qué van a hacer por Navidad, pero ella va a salir, por lo que esta vez no cenarán en casa. Al día siguiente, Taihei se los cuenta a sus amigos, por lo que ahora no tienen nada que hacer. Entonces planean salir juntos y quedan en ir al concierto de anime al que Alex irá. En Navidad, las chicas se reúnen y ven que todo el mundo anda en parejas. Entonces Sylvie indaga si alguien tiene algún interés amoroso, pero al ver que todas están libres, las invita a hacer una fiesta de Navidad en su casa. Comienzan una cena y hay un asiento de más, ya que Sylvie dice que invitó a UMR, y estaba muy agradecida ya que fue gracias a ella quien aprendió a ser amigo. Pero Umaru no sabe de qué está hablando, porque ni le invitó ni dijo algo sobre cómo hacer amigos. Entonces Sylvie les cuenta todas las cosas que hicieron juntas desde que se conocieron. Esta última se queda dormida
comida, por lo que Umaru y las demás salen sin hacer mucho ruido, aunque Umaru le llega un mensaje de Sylphie de hace 2 horas invitándola a pasarse por su fiesta de Navidad, pero como es Navidad, demoró en llegar el mensaje, por lo que deja sola a Evina y vuelve con Sylphie como UMR. Evina se encuentra con Taihei, por lo que se vuelven juntos, pero como parecen una pareja se ponen nerviosos. Además, Evina tenía una duda que no sabe si preguntarla, aunque recuerda lo que dijo Sylphie, entonces le consulta. Por otro lado, vemos que Sylphie estaba soñando cuando era chiquita y quería tener amigos japoneses, aunque su padre no sabía cómo cumplírselo, pero su hermano le recomendó pedir una computadora ya que así puede conocer mucha gente por internet, y le mostró que conoció a un amigo e irá a verlo ya que empezará a estudiar en Japón. Sylphie al inicio se sintió sola sin su hermano, pero un día encontró un video que le mandaron a Alex y descubrió el mundo gamer de las peleas, por lo que comenzó a pedir regalos para poder jugarlo. Sylphie despierta de su sueño y ve las notas que le dejaron sus amigas, por lo que se pone feliz, pero todo mejora al ver que UMR la visitó afuera vestida de Santa y las dos continuaron la fiesta. Umaru despierta y le agradece a Taihei por darle su propina navideña, pero este parece no entender de qué estaba hablando. En el desayuno, Taihei le da otra vez su propina, por lo que Umaru se sorprende y piensa que le están poniendo a prueba o algo parecido, pero lo acepta de todas formas. Luego empieza a debatir consigo misma si es que está bien quedarse con ambas propinas, por lo que sus personalidades empiezan a pelear para resolver el asunto, pero llega a la conclusión de que su hermano desde el inicio quiso darle 2 propinas, entonces se calma. Más tarde, Evina viene a felicitarlos por el año nuevo y por los consejos de la otra noche, entonces Taihei aprovecha para darle su regalo, pero al buscarlo se da cuenta que no está, y Umaru se comporta de forma extraña, por lo que se da cuenta de que ella lo agarró, le da el dinero en efectivo y luego regaña a Umaru por agarrar algo que no es suyo, por más que Umaru intenta justificarse. Al otro día, Umaru y Evina conversan sobre Taihei, ya que para Umaru es demasiado estricto debido a que se molesta cuando hace un pequeño desastre, pero sus definiciones de pequeño desastre son bastante distintas. Umaru en casa se ponía a pensar cómo es su hermano, y se da cuenta que en realidad es muy bueno, lo que significa que la que hacía las cosas mal era ella. Entonces cuando este llega a casa intenta consentirlo, pero Taihei tiene que darle una mala noticia. Resulta que tiene que irse por un viaje de negocios, por lo que Umaru entra en pánico ya que cree que se quedará sin hermanos por mucho tiempo, pero solamente eran 2 semanas, dice, por lo que regresan sus lágrimas a su sitio, así que lo bota ya que la hizo preocupar por las pulgas. Al otro día, Taihei le deja plata a Umaru para que compre algo si se le antoja, pero Bomber cree que 10.000 yenes son muy pocos, por lo que le da el doble, y Umaru adora a Bomber ya que 10k era bastante, pero 20k es mucho mejor. Bomber menciona que podrían comer anguilas, captando la atención de Umaru, por lo que ahora quiere acompañarlos para poder probarlas, pero Taihei se niega y por más que hace un berrinche, la deja en casa. En el tren, Taihei se queda pensando de que Umaru debe tener muchas ganas de ir, por lo que planea llevarla algún día, pero en realidad Umaru se había colado el tren, así que este casi grita, pero al ver que todos están distraídos intentan mandarla de regreso, aunque ella solo se irá después de probar la anguila. Taihei estaba preocupado ya que tiene que trabajar, pero su jefa había confundido los horarios ya que tenían que estar a las 8 p.m, por lo que ahora tiene tiempo libre. Entonces se dividen en grupos y Taihei aprovecha para jalarle las orejas a su hermana por colarse, pero ya que están ahí, le cumplirá el capricho y luego se irá. Como era muy temprano, primero planean hacer algo de turismo, entonces van a una estatua de la suerte. Umaru aprovecha para preguntarle sobre su jefa, ya que le hablaba de manera muy casual. Entonces Taihei le explica que han sido mejores amigos por mucho tiempo, pero Umaru aún no le queda claro por qué ella es la jefa, si son casi de la misma edad. Así que Taihei le explica que es la hija del CEO, aunque ser jefa a su edad es mucha presión y por eso comete errores. Umaru se queda un poco más tranquila al descubrir que no es su amante, por lo que Taihei sospecha que en realidad fue por eso que lo siguió, pero Umaru cambia de tema diciendo que vayan a comer la anguila de una vez. Entonces van y comen alegremente, por lo que Taihei se alegra de haber venido aquí. Luego de despachar a Umaru, van al restaurante en el que tienen que trabajar, pero en vez de hacer algo administrativo, los asignan como ayudantes de cocina, por lo que empiezan a pelar papas. Mientras tanto, Umaru se queda pensando en la verdadera razón por la que fue, y aquí cuando llegó a la estación, vio que Taihei y su jefa tenían mucha confianza, pero solo se alegra por él. Pasan los días y todos se llevan mejor, por lo que en el almuerzo el chef que estaba a su cargo, llamado Ko, le pregunta a Taihei si él ya sabe cocinar, a lo que responde que siempre cocina en casa para Umaru. Ko se lo pregunta ya que por su manera de cocinar se dio cuenta que tiene mucho cariño en la comida que prepara, pero el jefe de Ko se sorprende de que hable de manera tan sentimental con alguien, por lo que se pone nervioso. Taihei se da cuenta de que Ko se apellida igual que Evina y también tiene su sujetador, entonces se acuerda de que Evina le dijo que tenía un hermano mayor, el cual se fue de su casa hace 10 años y escuchó que estaba trabajando en un restaurante, por lo que le pidió ayuda para poder encontrar su restaurante. Terminó el viaje de trabajo, por lo que vuelve a casa y al llegar encuentra un chiquero más grande que nunca, por lo que regaña a Umaru y luego comienza la limpieza del hogar.
Luego de terminar tiene que ir de compras y Umaru lo acompaña ya que tiene unos regalos y los repartirá de camino. Visitan la casa de todos y hacen las compras de la semana, por lo que regresan a casa. Taihei se da cuenta de que Umaru puede estar bien sola, entonces cree que se preocupó por ella en vano. Pero en realidad, Umaru se sintió muy sola todo este tiempo, por lo que empieza a llorar encima suyo. Al día siguiente, Kiri logra quedar en tercer puesto en el torneo de natación, por lo que la felicitan en el colegio, y varias chicas le hablan para felicitarla, pero su mochila casi se cae, por lo que la recoge y se va sin decir nada. Entonces todas piensan que le molesta hablar sobre ser profesional en natación. Así que Kiri va a visitar a Umaru y también la felicita por ganar, pero al tocar el tema de ser profesional se pone nerviosa, por eso que pasó en la escuela, por lo que Kiri también se pone nerviosa y se le cae su libro de cuentos, ya que en realidad lo que ella quería era ser escritora de cuentos. Entonces Umaru termina leyéndolo, por más que ella no quería. Al otro día, Sylphie va en kimono ya que creyó que era un día tradicional para ir en kimono, aunque se equivocó. De todas formas, las demás también se cambiarán y al ver una foto que se tomaron en el centro comercial, acuerdan tomarse una foto todas juntas, pero esta vez en la casa de Sylphie. Conocen a su madre, la cual es muy parecida a Sylphie, ya que se dan cuenta que demuestra mucho las cosas que le llaman la atención y siempre quiere ser la mejor en todo, pero en lo que se especializa es en colocar kimonos, por lo que antes que se percaten ya le puso un kimono a cada una de ellas. Estas tenían preparada la mesa, entonces empiezan a comer mientras que hablan sobre la madre de Sylphie, ya que es muy alegre y joven, pero Sylphie dice que no es tan joven, aunque su madre la detiene antes de que revele la edad. Al otro día, Umaru ve las actualizaciones de Kiri y le gustan, pero ella no ve ese sentimiento de satisfacción que tiene Umaru con las cosas que le encantan, entonces le pide que sea su modelo para que pueda seguir dibujando. Umaru no sabe modelar, entonces está muy tensa, por lo que se toman su tiempo y Kiri la observa mientras que ella hace su día de manera normal. Aún así, Kiri no puede captar la ciencia de Umaru, por lo que cuestiona sus propias habilidades, pero al verla más detenidamente ve que se parece mucho a Umaru, por lo que se queda sorprendida y nerviosa. Taihei llega e invita a Kiri para que cene, pero esta se va ya que Umaru puso su rostro de felicidad apenas llegó su hermano, entonces tiene que dibujarlo lo antes posible. En otra escena, Taihei va solo al súper, ya que Umaru le da pereza, pero se encuentra con Evina, la cual también estaba sola y planea ir a un nuevo restaurante, y por coincidencia esto también fue el plan de Taihei. Mientras que conversaban ven a Kiri, la cual está comprando sus lápices, por lo que se acercan y Taihei se pregunta para qué los compra, por lo que Kiri se pone nerviosa de que la descubran, pero Evina se da cuenta de que es algo que no quiere contar, por lo que intenta pasar piola diciendo que es para la clase de arte. Umaru se dio cuenta de que su hermano tenía planeado ir a un nuevo restaurante, por lo que lo sigue y los ve conversando con Kiri. Entonces Kiri explota al imaginarse siendo halagada por Umaru y descubren su secreto. Taihei se percata que Kiri quiere mantener y que Evina se dio cuenta, por lo que halaga a Evina por ser tan amable y esta explota al escucharlo. Entonces se van a comer al restaurante y Kiri se da cuenta de que Evina siempre se pone nerviosa cuando Taihei le dice algo. En la noche hacía mucho calor, por lo que al día siguiente quieren encender el aire acondicionado, pero como aún no comienza el verano, Taihei se niega ya que vio en las noticias que puedes enfermarte si lo usas mucho. Umaru se da cuenta que parece un viejo, por lo que intenta parecer una niña para que le cumpla su deseo, pero esto no funciona en él. Al otro día, Umaru sigue haciendo escándalo por lo que hace mucho calor en la noche. Entonces Taihei saca un ventilador que tenía guardado, por lo que Umaru cambia de ánimo ya que le da una leve brisa muy agradable. Esta última ve a su hermano tirado viendo el cielo, por lo que lo acompaña y ve que hay un muy buen cielo nocturno, así que Taihei empieza a enseñarle las constelaciones y se quedan dormidos, aunque al día siguiente despiertan con picaduras ya que un mosquito se coló por tener la puerta abierta. Días después, Kiri amanece con el mejor pronóstico de su horóscopo, entonces cree que el día que pasará en el parque de diversiones con Umaru será el mejor, pero al encontrarse se cae por no amarrarse bien el pasador, por lo que se avergüenza. Empieza su viaje en el carro de camino al parque, por lo que todas están pensando en lo que quieren hacer, y al llegar Kiri quiere ir al baño, pero como se está demorando mucho sale corriendo y tropieza otra vez, aunque esta vez cae sobre Alex, el cual estaba ahí por un evento de anime y estaba de regreso a casa. Comienzan con la montaña rusa, por lo que todos gritan del susto y luego hacen cola para una montaña que aún da más miedo que la anterior, pero no los dejan entrar debido a que Kiri no es lo suficientemente alta. Esa última está estresada ya que nada le sale bien y para colmo se rompe su liga del cabello, por lo que empieza a gritar y llama mucho la atención. Entonces Umaru la lleva a la rueda de la fortuna y usa lo que Alex le regaló para arreglar su cabello, pero Kiri empieza a hablar de una manera muy pesimista sobre ella misma, por lo que Umaru la detiene ya que ella sí se está divirtiendo mucho gracias a que Kiri estaba ahí. Lo último que hicieron fue subir a las tazas giratorias, tal y como Kiri estaba deseando, aunque no salió exactamente como ella pensaba. Es otro día ya y Umaru le cuenta a Taihei que recibirá un premio, aunque esto no la hace muy feliz ya que le da pereza. En la escuela, Sylphie admite la derrota y promete ganar
ganar en la siguiente, por lo que Kiri se pregunta si en realidad le desea el bien a Umaru, ya que siempre para compitiendo con ella, a lo cual esta responde que antes era solo una competencia, pero ahora siente como si también ganara ella, por lo que Umaru recibe su premio feliz, ya que sus amigas también son felices al verla ganar algo. De regreso, hablan sobre la clase avanzada, ya que una alumna llamada Hikari ganó el mismo premio que Umaru en esa clase. Umaru recuerda que le invitaron a entrar a la clase avanzada, pero no aceptó, y además le parece haber visto a Hikari en algún lado. En casa se pone a ver anime con Alex y comienzan a hablar sobre el pasado de este, pero él era muy tímido en Alemania y cambió cuando le ofrecieron ir a Japón, por lo que conoció personas que ahora son muy importantes. Cambian de tema para empezar a hacer las poses del anime, por lo que Kiri se anima luego de escuchar la historia de Alex sobre cómo dejó de ser tímido, por lo que no dejará que alguien le robe el puesto de mejor alumna de su maestra Komaru. Entonces hacen las poses todos juntos. Alex se va, pero de camino a su casa lo llama su jefa, ya que Hikari ganó un premio. Entonces Alex va corriendo para celebrarlo, viendo Blu-rays, y resulta que la persona que lo animó a ir a Japón fue su actual jefa, por lo que le está muy agradecido, y le cuenta todo lo que pasó en la casa de Taihei. Al otro día, Evina siente mucho calor, y esto le recuerda la última vez que vio a su hermano, ya que ese día ella se desmayó por un golpe de calor y este le hizo una sopa para ayudarla a recuperarse, pero cuando fue a agradecerle ya se había ido. Además, cuando llegó a Tokio, Taihei le recordó mucho a su hermano, entonces se pone nerviosa ya que siempre se preocupa por ella, pero ese parecido con su hermano no le parece malo del todo. Mientras tanto, Kiri se entera de que se quedará sola con su hermano, por lo que esta estaba asustada ya que no le gusta estar en casa, y si es a solas con este, aún peor, así que Umaru le ofrece quedarse en su casa. Taihei acepta sin problemas, entonces él dice que irá a hacerle compañía a Bomber, mientras que ella no está ahí, por lo que se dan cuenta que Taihei se percató que era su hermanita. Una vez que Taihei se va, Kiri se da cuenta que él es muy amable, y le parece que tiene la misma aura que Vina. Mientras que Umaru dormía, Kiri recuerda cómo era su relación con Bomber de niños, y por otro lado, este estuvo tomando con Taihei toda la noche, recordando cuando su hermanita demostraba afecto por él, por lo que se pone muy sentimental. Al otro día, Umaru se estaba leyendo un manga, y se da cuenta de que Kiri se concentró tanto que no le escucha, por lo que va a ver lo que leía y era una novela romántica, pero termina justo antes de la confesión, por lo que las deja con intriga. Umaru le dice que por ser ese tipo de obras siempre esperas que todo salga bien respecto al amor, por lo que Kiri se da cuenta que ella siempre rechazó a las personas que pensaban estas cosas, y en general nunca intentó hacer una relación de amistad con alguien, ya que siempre los veía como enemigos, por lo que le pide consejos a Komaru, y esta le dice que confía en lo que ella cree, y como la persona en la que más creía Kiri era Komaru, cree que el amor debe florecer. Entonces cuando se encuentra con Evina le pregunta si le gusta Taihei, y ella se pone nerviosa, entonces continúa diciéndole que los apoyará en todo lo que pueda, por lo que Evina explota y solo puede decir que está bien. En otra escena, vemos que Taihei se queda pensando que su hermana es muy diferente afuera a como es adentro, por lo que le propone ir a ver los fuegos artificiales, ya que así saldrá de casa, por lo que Umaru se imagina todas las cosas que va a poder comer, entonces acepta. Esta última quería ir con todas sus amigas, por lo que va a avisarle a Evina, la cual estaba con Kiri haciendo planes de cómo crear momentos con Taihei, entonces ambas aceptan. Invitan a Sylphie, la cual acepta sin problemas, y como es su festival, los cambia a todos para que vayan con kimonos. En el festival comen y juegan por un rato y luego empiezan a ver los fuegos artificiales donde Taihei se da cuenta de que Umaru en realidad sí cambió, pero lo hace lentamente. Al otro día en la escuela, Umaru fue citada con el director para que le entreguen oficialmente el premio que ganó, pero sus amigas empiezan a hablar muy bien de Taihei, ya que a todas les parece una persona muy amable, y aunque Vina se puso un poco celosa, también compartía la misma opinión. En la sala del director, este también habló maravillas de su hermano, por lo que Umaru se siente muy feliz ya que su hermano es una persona increíble. En el camino de regreso lo ve e intenta darle una sorpresa, pero Hikari aparece diciéndole Oni-chan, por lo que Umaru se sorprende. Taihei no parece reconocerla, pero de todas formas le invita a pasar, ya que a Hikari le molesta estar afuera, y trae unos aperitivos para que pueda conversar con Umaru. Cuando Taihei vuelve de la cocina, se percata que es la hermana pequeña de su jefa, por lo que se sorprende ya que no la veía hace mucho tiempo. Entonces ahora sabe quién es. Hikari se va y promete volver a visitarlo, ya que quiere ver otra vez a Taihei, por lo que deja a Umaru con muchas preguntas, ya que aún no sabe por qué Hikari le dice Oni-chan a Taihei. Es otro día ya, y Taihei llega a la casa con una cámara que le dio Bomber, ya que no lo usaba, por lo que Umaru no puede evitar sacarle una foto con cara graciosa a su hermano. Luego de esto se da cuenta que tiene unas fotos antiguas, pero Taihei le quita la cámara y saca la memoria, ya que no es bueno chismear las fotos de los demás. Taihei recuerda que Bomber le dio una cámara para que guarde los momentos que pasa con Umaru, aunque para mala suerte de Taihei la foto graciosa que le tomaron se guardó, por lo que al día siguiente Bomber se ríe en su cara de su foto.
Un día, Umaru se va al arcade, pero se encuentra cerrado por limpieza, por lo que van buscando a dónde ir, aunque Sylphie tenía ganas de visitar un centro comercial antiguo, y como se les hizo un lugar agradable, terminan yendo varias veces. Umaru se lo cuenta a su hermano y este le dice que deberían ir antes de que lo derrumban, por lo que Umaru se sorprende ya que no sabía esto, pero el centro comercial no podía mantenerse ya que no había mucha gente. La próxima vez que Umaru va, no puede creer que lo vayan a demoler ya que es demasiado agradable este lugar, por más que no haya tanta gente, pero un día después ve que su destrucción ya comenzó. Entonces otro día, Umaru pasa por ahí con sus amigas y piensa que Sylphie estará triste por la demolición, pero ella solo recuerda los momentos bonitos que pasó, por lo que Umaru las invita a salir en su próximo día libre, ya que se dio cuenta que lo más importante son los recuerdos que consigues. Un día, Evina sube para invitarles arroz, por lo que Taihei le invita a preparar algo, y esto pues lo hacía ya que Kiri le dijo que se lo gane a través del estómago haciéndole algo rico para comer. Umaru tenía miedo de que se den cuenta que no sabe cocinar, por lo que intenta ayudar, pero casi ocasiona un incendio, por lo que Evina casi se cae de no ser porque Taihei la sostuvo. Las cosas le salieron al revés, pero ya luego se olvidan de lo que pasó y comen de lo que hicieron, que de todas formas estaba muy rico. Días después, Taihei llega a la casa con Hikari, ya que se le encontró y decidió que cenarán juntos otra vez, pero Umaru parece alterada ya que cree que Hikari quería venir a propósito, por más que ella dice que se le encontró de casualidad, aunque esto no hace ninguna diferencia para Taihei, por lo que van a hacer la comida. Como no paran de pelear, se le ocurre que preparen algo todos juntos para calmar el ambiente, por lo que decide preparar panqueques, aunque al final a Umaru le sale crudo y a Hikari le sale quemado. Al final de todo, Taihei les hace los panqueques para ellas y se comen lo que ellas habían preparado, por lo que las dos hacen la paz y Umaru le entrega su premio ya que la última vez que vino se lo olvidó, por lo que Taihei la felicita. Pero esto reanuda la pelea ya que ahora compiten por ver cuál de los dos premios es mejor. Al día siguiente Umaru juega con sus hamsters, pero Taihei le dice que no debería tratarlos como juguetes, ya que pueden morir de estrés por lo que los días siguientes los deja encerrados en su jaula. Pero luego de muchos días los hamsters parecen estar molestos ya que no quieren comer cuando Taihei los alimenta. Umaru llega del colegio y empieza una reunión con sus hamsters, y estos al verla triste traen su pelota, por lo que Umaru vuelve a retomar sus juegos, aunque Taihei la descubre, por lo que se molesta ya que ignoró lo que le dijo. Tiempo después, Umaru estaba jugando en el arcade y logra ganar un montón de dulces, por lo que deciden comerlo juntas. Entonces Sylphie le invita a su casa y Umaru se sorprende al ver la gran habitación de esta, y esta le dice cómo ve sus animes, y se da cuenta que lo hacen de la misma manera, por lo que empiezan a comer sus doritos con Coca-Cola mientras que ven la tele. Sylphie quiere jugar un reto clásico con los Poké, pero Umaru recuerda cómo es el juego, por lo que se niega y tiene que gritar para que Sylphie se resigne, aunque debido a eso se deprime, pero cuando ve cómo es el juego de Poké se avergüenza, ya que ahora entiende por qué Umaru no quería jugar. En la noche, Hikari vuelve a aparecerse para comer, pero Taihei le pregunta por su hermana y se pone nerviosa. Entonces, Umaru aprovecha para decirle a Taihei que la llame para preguntarle, pero no lo hacen, ya que Hikari le dice que su hermana los martes hace horas extras, entonces no puede comer con ellas en casa. Umaru al recordar lo feo que es comer sola, termina aceptando que coma con ellos, pero Hikari promete volver en otra ocasión, lo cual molesta un poquito a Umaru, aunque para mala suerte de Hikari, su hermana se da cuenta que está saliendo de noche, por lo que la regaña. En otra escena, Umaru estaba paseando con Sylphie y ella recuerda un arcade antiguo que visitó cuando era niño, pero no cree que siga existiendo, ya que eso pasó hace como 10 años. Aunque Umaru cree saber a cuál se refiere, ya que es bastante famoso entre los gamers por ser tan retro. Llegan al lugar y Sylphie se da cuenta que no ha cambiado nada en los últimos años, por lo que esto le trae recuerdos de cuando estuvo aquí, y en los botes le prometió a su hermano volver, pero en esta ocasión volvió con su amiga, aunque Umaru no sabe muy bien de lo que habla. Luego en la escuela tienen muy cerca los exámenes, pero Ubina ha estado sacando muy malas notas, por lo que cree que podría desaprobar, lo cual significaría separarse de las demás. Entonces Sylphie organiza una sesión de estudios para ayudar, le toman una prueba a Ubina y no parece irle tan mal, pero Umaru se da cuenta de que su problema son los nervios, ya que cuando estudiaron juntas tampoco creyó que estuviera tan mal, aunque luego en el examen le fue bastante mal. Evina explica que cuando hay un examen el ambiente cambia, por lo que se pone tensa. Esto es algo normal, creo yo. Entonces Kiri le aconseja pensar que las personas son vegetales o algo que le guste para no sentir tanta presión del ambiente, pero esto no le ayuda, ya que las cosas que le gustan son la comida y Taihei, por lo que se pondría más nerviosa en cualquiera de los dos casos. De todas formas, Evina está muy agradecida con todas, ya que se toman el tiempo de ayudarla, pero esto les parece normal a la chica, ya que son amigas, aunque recuerda que al inicio no pudo hablar con ninguna de ellas, por lo que aprecia mucho que sean sus amigas. Entonces no puede fallar, por lo que logra controlar sus nervios y aprobar los exámenes. Días después, Kiri lleva unos pasteles a la casa de Umaru y mientras tanto Bomber sale a ver a Taihei, ya que se siente solo en casa, pero al llegar encuentra a Kiri, la cual se está comiendo
comiendo los pasteles que compró. Taihei y Umaru los dejan solos para que puedan conversar, pero el ambiente es bastante tenso. Entonces Bomber le dice que no se preocupe por los pasteles, ya que de todas formas eran para ella, y Umaru llega para relajar más el ambiente con unas bebidas. Pero Kiri, al oír que Bomber llama Tanukichi a Umaru, se molesta ya que le está comparando con un tanuki, por lo que vuelven a pelear. Umaru se queda sin palabras ya que fue muy repentino, entonces le dice para jugar todos juntos, por lo que Kiri y Bomber quedan admirados por la ternura de Umaru y se calman. En la tarde, Taihei tiene que ir de compras, por lo que Umaru le encarga comprar su revista de manga semanal. Entonces traza su ruta habitual en el súper con la modificación de ir a la librería, pero cuando llega no sabe dónde es que venden los mangas. Este se encuentra con Kiri, la cual estaba revisando los libros infantiles, pero al ver a Taihei se va avergonzada, por lo que Taihei se pregunta por qué es que se pone así siempre que la encuentran en la librería. Al momento de salir ve que está lloviendo y Kiri tampoco tiene un paraguas, por lo que se arrepiente de haberle hecho caso a Umaru en no llevar uno. Entonces se acerca a ella y cree que está incómoda por la lluvia, ya que parece afectarle, pero esta le explica que quiere ser escritora de libros infantiles, aunque no se tiene mucha confianza ya que no es igual a él, que siempre sacaba notas perfectas en la escuela. Taihei le explica que si bien es cierto que se concentró mucho en los estudios, ella sabe lo que quiere hacer en el futuro, lo cual es algo que él nunca pensó, por lo que debería tenerse más confianza, ya que él cree que puede lograrlo. En este momento, Umaru aparece con unos paraguas ya que se sintió mal por decirle a Taihei que no llovería. Entonces vuelven juntos, aunque por distraerse con Kiri se olvidó el manga que le encargaron. Un día van a una pista de patinaje, por lo que Kiri dio un plan perfecto para que se junten Taihei con Ebina, el cual es que Taihei le enseña a patinar y Kiri distraerá a Umaru para que puedan estar solos, por lo que nada puede salir mal, excepto porque Sylphie también fue, y Taihei no sabe patinar. Entonces, para no dejar sola a Ebina, le piden a ella que la ayude, por lo que todo salió mal. De todas formas, Sylphie convence a Taihei de aprender, por lo que Umaru la sostiene, pero como Kiri halaga a Umaru porque patina muy bien, Sylphie la reta para ver quién es mejor, por lo que deja a Taihei solo. Para la buena suerte de Ebina, ambos logran juntarse, pero esto no dura mucho tiempo, ya que Ebina no puede controlarse y termina entrando en la zona de profesionales, donde Taihei tiene que entrar para salvarla. Al final, para ella fue un éxito, ya que pudo estar al menos un ratito con Taihei. Esta misma noche, Hikari volvió a cenar con ellos, y les dice que su comida es bastante rica, nada que ver con lo que prepara su hermana, por lo que Taihei se alegra de que le guste. Entonces, Hikari intenta pedirle que prepare la comida en su casa, pero Umaru le interrumpe de casualidad ya que pidió más comida, por lo que Taihei no escuchó a Hikari. Umaru se da cuenta que algo trama, pero Taihei le pregunta a Hikari si está bien en el camino de regreso ya que oscureció. Entonces Umaru se huele las intenciones de Hikari sobre querer llevarse a su hermano, por lo que se trepa en él con la excusa que quiere ver las estrellas. Taihei recuerda que cuando estaba en la preparatoria fue a la casa de su jefa y conoció a Hikari. En ese momento ella lo confundió con su novio, por lo que hizo que se quedara para cenar, pero como su jefa nunca fue muy buena cocinando, le enseñó las constelaciones para pasar el rato. Como ya recuerda todo, Hikari se lanza sobre Taihei, aunque debido a esto no se puede mover y pelea con Umaru para ver quién se lo bajará. Taihei acompaña a Hikari hasta donde la puedan recoger, y Umaru se despide con un hasta luego, ya que sabe que no podrá deshacerse de ella. Al otro día, Taihei le pregunta a Umaru qué quiere de cenar, y esta dice pizza, pero esto era algo que Taihei no podía hacer en casa, así que le pide otra cosa. Umaru se niega ya que podían pedirla, y a ella le gusta más que otras personas lo hagan por ella. Entonces Taihei se propone enseñarle que las cosas hechas por uno mismo son más ricas, y Umaru se queda viendo ya que actúa raro. Entonces llegan Alex con Bomber, ya que los invitaron a cenar debido a que Taihei hizo okonomiyaki, el cual es el estilo japonés de la pizza, pero esto no convenció a Umaru, por lo que le hace un berrinche por su pizza, aunque los demás le ignoran y debaten con quién deberían empezar, con carne o con mariscos. Le piden su opinión a Umaru y esta, fiel a su estilo, decide combinar todos los mariscos con varios tipos de carne. Umaru logra preparar un okonomiyaki perfecto, por lo que Taihei se lo sirve y al comerlo queda deleitada. Entonces acepta la elección de su hermano. Llega Nochebuena y Umaru le pide un juego edición limitada a Taihei, y este la duda, pero como es Navidad termina aceptando, aunque tiene que ir a trabajar, dice, entonces se lo comprará cuando regrese. Umaru organiza una cena navideña, donde solamente podrá asistir Ebina, ya que tanto Kiri como Sylphie tenían planes con su familia. Ebina le pregunta a Umaru qué le regalará a su hermano, por lo que ella se da cuenta que no tenía nada planeado. Entonces se van al centro comercial para buscar algo, y esta pasa piola diciendo que planeaba comprarle algo con Ebina, pero como ella ya tiene regalo, le toca sola. Ambas intercambian regalos y curiosamente las dos se regalaron un sombrero para la otra, y lo siguiente que hacen es emboscar a Taihei, ya que sabían que iba a pasar por el súper para hacer las compras, por lo que esperan y le dan sus regalos en el supermercado. Entonces, luego de recibirlos, van a hacer las compras para la cena. Y por otro lado, vemos que días antes de Nochebuena, la jefa de Taihei estaba pensativa,
ya que su hermana le parece un poco rara, por lo que se pone a recordar cuándo fue que cambió, y se acuerda que de chiquita le preguntó cuándo volvería a ver a Taihei, pero esto solo fue una casualidad, entonces nunca más lo volvió a llevar a casa, y como la jefa conoció a Taihei recibiendo un premio de mejor alumna, Hikari creyó que también la felicitaría si conseguía ese premio. Debido a esto, fue que se esforzó tanto, por lo que le preguntó a su hermana si ahora Taihei la felicitaría, lo cual la puso muy nerviosa, y quería aprovechar la Navidad para darle el regalo que quiere, aunque no se atreve a pedirle que vaya a casa, ya que la última vez que lo invitó en Navidad la ignoraron. Llega a su casa triste por no poder cumplir el deseo de su hermanita, y le propone ver películas con ella en la noche, pero se muere de la vergüenza ya que el año pasado Hikari la vio sola y triste viendo películas. Llega Año Nuevo y Umaru lo pasa con sus amigas en la casa de Sylphie. A ella le encanta pasar estas fechas en Japón ya que es muy tranquilo, pero llega su mamá para que no se relaje mucho y las invita a todas a comer. Luego del almuerzo empiezan a jugar y lo primero que eligen es el Hanetsuki. A Sylphie le parece muy familiar por el tenis, pero Kiri le advierte que son muy diferentes tanto por las reglas como por las paletas que se usan. Se dividen en grupos y por primera vez Umaru y Sylphie son equipo, por lo que Kiri se molesta e intenta terminar rápido con el juego. Sylphie se da cuenta de que es muy distinto al tenis ya que no puede golpear de la misma manera, entonces Kiri intenta darle un castigo, pero Umaru intenta calmarla, por lo que se arrepiente ya que cree que está siendo muy intensa. De todas formas, a Sylphie le agrada la idea de jugar con castigo, por lo que hacen batallas individuales, y el que pierde se dejará pintar la cara. Luego de jugar el Hanetsuki, comienza con otros juegos, y así pasan su día juntas con mucha diversión. Luego de esto le dan su propina de Año Nuevo a Umaru y logra acumular 35.000 yenes, pero esta planea tomárselo con responsabilidad y lo ahorra en su alcancía. Pero de todas formas, unos días después se da cuenta que se lo gastó todos en la salida que tuvo, por lo que empieza a sufrir ya que había planeado salir con sus amigas. Taihei, al verla así, decide apoyarla con 500 yenes, pero Umaru le dice que hoy en día no se podría hacer nada con esa cantidad. Además, ella tiene pasatiempos que consumen dinero a diferencia de él, entonces lo incentiva a que le done más, por lo que Taihei le llama la atención. Ahora sí, un saludo para todos mis putacos decentes quienes siempre me apoyan y para todos mis putacos clase alta también. Y recuerden que si quieren salir aquí en todos mis videos pueden unirse a los miembros del canal desde $1 al mes. También pueden seguirme en mis redes sociales donde suelo subir las cosas en mi vida diaria. Únanse al Discord y todo eso. Entonces, si les gustó el video, métanle su poderoso like, su infaltable suscripción y compártanlo con todos sus amigos para que vean este videazo. Sin más me despido, yo soy Makuin y nos vemos en un próximo video. Chao.